No, pues muchísimas gracias por tenerme. La verdad es una bendición enorme estar aquí con ustedes, especialmente con tanta hermana poderosa. Me siento el más chiquito, o sea, el menor entre ustedes. Y tengo la tarea de darles un mensaje que edifique, así que es una tarea muy grande, la verdad. Gracias por la invitación. Es un gusto, en verdad. Pues sí, el nombre de mi esposa es un nombre único, para ser sincero. Se llama Jacques Villé. Es una mezcla de maya y es de la Ciudad de México. Hice la misión en México y nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes en sus respectivos países. Algunos de ustedes dijeron que México, Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, etcétera. A Honduras, por supuesto. Me disculparán si se me fue un país, pero este, es un placer, es un placer. Amo a los latinoamericanos y tengo la bendición de, por cuestiones del trabajo, viajar de vez en cuando a sus países, específicamente Chile, Perú, Colombia, México. Ah, Así que, pero bueno, gracias, entre comillas, al COVID, no he viajado desde hace año y medio. El último viaje fue Lima, Perú. Así que pues he tenido esta bendición de poder, aparte del trabajo, pasar tiempo con los santos en varios países y recibir invitaciones como esta. Gracias a la tecnología, aquí estamos. Y pues bueno, gracias al Zoom he podido continuar recibiendo invitaciones y compartir algo edificante. Así que, como dijo la hermana Tatiana, hoy celebramos específicamente 174 años desde que los pioneros llegaron aquí al valle del Lago Salado. Yo originalmente soy de Los Ángeles, California, pero de hecho hoy radico en Utah, así que hoy hubo desfiles, etcétera. Pero hermanos, quizás pensamos mucho y no está mal, pero pensamos mucho en los pioneros, los que cruzaron las praderas, los que batallaron bastante con sus carretas y pues sus bueyes, bueno, sus hijos, sus familiares, muchas pruebas, por muchas pruebas tuvieron que pasar. Pero déjenme decirles, y como ya se mencionó antes, cada uno de ustedes, o sea, nosotros en un sentido somos pioneros. Así que hoy no solamente es el día de recordar a los pioneros que cruzaron las praderas aquí de los Estados Unidos, sino que de recordar también quizás ustedes mismos, sus padres, sus abuelos, quien haya sido que haya llegado a la iglesia primero como pionero. En mi caso, yo no tengo familiares que son, entre comillas, nuevamente pioneros que cruzaron las praderas. Mi historia comienza con mis papás. Mis papás fueron los pioneros. Fueron ellos quienes, primero mi papá de joven, de 16 años, se convirtió a la iglesia, luego pudo servir una misión, conoció a mi mamá después, luego, cuento corto, se casaron. Y cuando querían tener hijos, mi mamá dijo, bueno, pues me gustaría tener una sola religión. Mi mamá no era miembro en aquel tiempo. Y mi papá estaba un poquito menos activo en aquel tiempo, pero él dijo, bueno, pues la verdad yo no voy a cambiar de religión. Y mi mamá, siendo tan inteligente que son las mujeres, le dice a mi papá, pues si tu iglesia es tan buena, ¿por qué no vas? este, y mi papá dijo, bueno, pues yo no voy a aprender de otra iglesia porque sé dónde estoy. Aunque no vaya en este momento o voy muy poco, yo sé dónde está la verdad. Entonces mi mamá dijo, ok, pues voy a aprender algo sobre la iglesia, a ver qué tan buena es, como tú dices. Pues mi mamá fue, como llamamos de vez en cuando, una investigadora de oro. Ah, Recibió un testimonio luego de la verdad y pudo convertirse. Y de ahí, pues luego un par de años más tarde, 4 años más tarde, vine yo al mundo, así que yo soy un pionero en el sentido de que fui el primero porque nadie fuera de mi familia, de mis padres y mis hermanos, nadie más es miembro de la iglesia. Así que yo fui el primero pues para nacer bajo el convenio. No significa que soy mejor que ellos, obviamente que no, pero qué bendición es en ese sentido ser un pionero. Ah, los, los, em, los pioneros, ¿verdad? Pasaron por bastante prueba. Y el mensaje que quiero transmitir el día de hoy es un mensaje de esperanza,
un mensaje de comprar lo que tuvieron que ser ellos y comprarlo a nuestras vidas. El profeta José Smith en el año 1831, lo que se encuentra en Doctrina y Convenios 49, de hecho recibió una revelación donde el Señor le dijo qué es lo que iba a pasar en el futuro. Aunque en aquel tiempo creo que no entendieron específicamente cuál era el cumplimiento o parte del cumplimiento de esta profecía, de esta revelación, pero en la sección 49, empezando en el versículo 24, el Señor le dijo, pero antes que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. Sión florecerá en los collados y se regocijará en las montañas y será congregada en el lugar que he señalado. Esas son las palabras de Cristo. Así que Cristo da esta revelación a José Smith en 1831, dándole a entender, ahora como hemos visto la historia, que algún día los santos estarían entre las montañas, entre los collados. Jacob, o sea, el pueblo de Israel moderno, iba a prosperar en el desierto. Déjenme decirles que Utah sí es un desierto, hace un calor el día de hoy. Estamos en pleno verano, entonces solo puedo imaginar igual en algunos diarios de los pioneros registraban temperaturas hasta 50 grados, 52 grados centígrados, un calorazo para estar ahí en el sol. Pero los pioneros iban a llegar acá, la iglesia se iba a establecer aquí entre las montañas, y aquí están al lado las montañas rocosas. El Señor les prometió en el versículo 27 que iría delante de ellos y que también sería su guardia. Vemos que hizo la misma cosa con estos pioneros modernos, tal como lo hizo con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. El Señor les protegió siendo nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. En verdad, ah, estaba ahí para protegerles. Les comparto que en otra ocasión, sabiendo un poquito más, yo creo que tenía una idea más clara de lo que iba a pasar con los santos. El día 6 de agosto de 1842, 11 años más tarde de esa revelación que acabo de leer, y 2 años antes de su muerte, 5 años antes de que los de la iglesia, los santos, se fueran para Utah, eh, José Smith dijo la siguiente profecía. Dijo, profeticé que los santos seguirían padeciendo mucha aflicción y que serían echados hasta las montañas rocosas, que muchos apostatarían, otros morirían por manos de nuestros perseguidores o perderían la vida debido a los rigores de los rigores de la intemperie o de las enfermedades, y que algunos vivirían para ir y ayudar y establecer colonias y edificar ciudades y ver a los santos llegar a ser un pueblo poderoso en medio de las montañas rocosas. Esta profecía se cumplió al llegar aquí el día 24 de julio a 1847. De hecho, las primeras personas que llegaron aquí en la compañía que había salido de Winter Quarters, llegaron aquí el día 21 de julio. Orson Pratt y Erastus Snow iban a la vanguardia, así que entraron ellos a este valle del Gran Lago Salado de Salt Lake City, este valle que se encuentra aquí. 3 días después es cuando llega Brigham Young. Estaba obligado pues de viajar un poquito más lento por cuestiones de una enfermedad que tenía, pero al llegar aquí pudo pararse y ver y dijo las famosas palabras, ¿no? Este es el lugar correcto o este es el lugar indicado. Brigham Young había tenido una visión de este valle, luego específicamente una visión de dónde iba a edificarse el templo de Salt Lake City. Sabía hacia dónde iba. No voy a contar mucho sobre historias de los pioneros porque quiero compararlo con, como dije, con nuestra vida y con la vida de igual el pueblo de Israel antiguo. Les comento que
En las escrituras hallamos lo que se le conoce como profecías duales, o sea que son profecías que tienen por lo menos dos, quizás tres, cuatro, cinco cumplimientos. Esta profecía viene del profeta Jeremías en el capítulo 31, específicamente los versículos 6 al 14. Solo voy a mencionar unas cositas, pero en un sentido, Jeremías, que estaba profetizando del recogimiento de Israel, que el nuevo convenio que Cristo iba a traer al pueblo, también tiene cumplimiento con los pioneros modernos. Dice que habrá un día futuro, como está profetizando, que clamarán los guardias en los montes de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Eh, los guardias representan a los profetas. Son los profetas que guardan y guían al pueblo, reciben revelación desde los cielos, ya que hablan con Dios, como un Moisés u otro profeta de la antigüedad. Y el profeta en este sentido, o en estos tiempos que hizo esto, fue Brigham Young. Ahora, todavía no había sido apartado como presidente de la iglesia, sino que fue el presidente del Quórum de los 12. Pero fue él, como un Moisés moderno, quien guió al pueblo hacia acá. El versículo 7 dice: porque así ha dicho Jehová, cantad con alegría por Jacob y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, proclamad y alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. La doctrina que se enseña aquí, primeramente, hay que enfocarnos en esa última frase, que Jehová es una petición: Jehová, salva a tu pueblo, guíanos, guárdanos, protégenos. Pero aparte, podríamos entenderlo como que Jehová o Dios, Cristo, salva a su pueblo. Las escrituras son muy claras que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Debemos nosotros entonces de creer que la salvación fue y es y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. No se encuentra, hermanos, la salvación fuera de Jesucristo, fuera de su expiación. No hay otro medio ni camino por el cual podemos andar para que podamos recibir la salvación, y eso en su sentido máximo de la palabra, recibir la exaltación. Así que regresando a Jeremías 31, otro versículo interesante dice que entre el pueblo, el Señor iba a traer a los ciegos, a los cojos, a la mujer que está encinta y a la que dio a luz juntamente. En gran congregación volverán acá. Ahora bien, en otras traducciones, en otras Biblias, por ejemplo, el Rey Santiago, en lugar de decir que volverán acá, dice que volverán allá, o sea, otro lugar. Habíamos leído en un versículo anterior, en el versículo 6, que el pueblo de Israel iba a subir a Sión, ¿verdad? El Sión moderno, en este caso de los pioneros modernos. Así que iban a ir a otra tierra, una nueva tierra. Es exactamente lo que hicieron los pioneros. Llegaron a su tierra prometida, de la cual vamos a hablar un poquito más tarde. Pero con respecto a estas mujeres tan valientes, embarazadas, que dieron a luz a sus hijos en camino, hay una cita de Eliza Snow. Ella llegó a ser la segunda presidenta de la Sociedad de Socorro, una mujer sumamente fiel. Escribió igual algunos himnos muy hermosos, entre ellos Oh mi Padre, por ejemplo. Creo que es el 187 en español, el himnario en español. Ella dijo lo siguiente. Ahora, aquí ella está refiriéndose al comienzo de esta jornada. El día 4 de febrero, los santos fueron echados de Nabú. Tuvieron que salir en plena nieve. Dejaron huellas de sangre entre la nieve mientras fueron expulsados de Nabú, ese lugar tan bello. Ella dijo lo siguiente: me enteré de que la primera noche en que se acampó nacieron 9 criaturas, y de allí en adelante, a medida que viajábamos, las madres daban a luz a sus niños
en toda variedad de circunstancias imaginables, menos aquellas a las que estaban acostumbradas. O sea, ellas no para nada estaban acostumbradas a estar ahí por los campos. O sea, ella dijo, con respecto a estas situaciones a las cuales no estaban acostumbradas, dijo que algunas en tiendas, otras en carretas, en medio de aguaceros o tormentas de nieve. Los santos en verdad pasaron por bastante prueba muy fuerte, pero no es diferente que nosotros, hermanos. Fíjense pues por lo que estamos pasando en este momento. Ah, este, no he podido yo, por cuestiones del trabajo, viajar desde febrero del 2020 por causa del COVID. Yo sé que ustedes están pasando, bueno, nosotros también aquí. Hasta a mí me dio COVID hace, pues el mes pasado, en junio me dio. Déjenme decirles que no se lo recomiendo, pero bueno, sus países han tenido bastante problema también. Yo siempre estoy pendiente porque mis clientes están ahí y me rompe el corazón saber de las dificultades que están experimentando. Y por eso quería enfocarme en esto. Vamos a hablar de eso en un par de minutos más. Regresando a Jeremías, expresa él qué es lo que iban a hacer esos de la compañía de Israel, tanto moderno como antiguo, pero él dice que vendrán con llanto. Sin embargo, dice, por sus súplicas los guiaré. El Señor promete que a pesar de que estemos aquí con llanto, con tristezas, con pruebas, con dificultades, el Señor nos va a guiar y será por nuestras súplicas. Si suplicamos al Señor, yo les testifico que nos va a escuchar, nos va a guiar, no nos ha dejado solo. Aunque para unos quizás parezca que sí, pero no es así. En otra escritura de Isaías, el Señor dice, comparándose con una madre puede olvidar de sus hijos. Dice, aunque ella olvidare, yo no olvidaré. Les tengo grabados en las palmas de mis manos. Ese se encuentra en Isaías 49, 14, una escritura súper poderosa. Así que el pueblo sí fue guiado. Versículo 12 de Jeremías 31, que vendrán, cantarán de gozo en lo alto de Sión, correrán hacia la bondad de Jehová. Y a medida que iban viajando, a pesar de tanta prueba, tanta dificultad, ah, de hecho, la gente que estaba ahí decía que, o un relato dice que los colonos de Iowa, que es un estado aquí en los Estados Unidos, se asombraban de ver a estos peregrinos despejar un pedazo de tierra alrededor de sus fogatas y ponerse a bailar y cantar hasta que el clarín anunciaba la hora de acostarse. Podemos hallar alegría y gozo en medio de las pruebas, hermanos, porque sabemos en quién confiamos. En la sección 136 de Doctrina y Convenios, los versículos 28-29, dicen, y esta fue una revelación dada a Brigham Young para específicamente el campamento de Israel, qué es lo que iban a hacer, qué es lo que iban a tener que hacer en el camino, cómo debían de obedecer o comportarse. Y la revelación dice, si te sientes alegre, alaba al Señor con cantos, con música, con baile y con oración de alabanza y acción de gracias. Si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas, a fin de que tu alma se regocije. Hermanos, hay un consuelo que podemos encontrar a través de la oración. El Señor siempre nos escucha y si no somos lentos de escucharle a Él, si no le damos la espalda, Él sí nos va a escuchar y nos va a responder. Eso es seguro, lo sé, porque a mí me ha pasado, yo no soy diferente que ustedes. Como les dije, me siento como el menor entre ustedes, hermanas, pero él sí escucha y contesta. Y viendo este regocijo, viendo las pruebas, escuchamos algo del himno "Oh, está todo bien", el himno 17. Ese himno fue escrito por William Clayton al ver, y solo quiero citar dos estrofas del himno, porque podemos aplicar esto en nuestra vida, ¿no? Santos, venid, sin miedo, sin temor,
más con gozo andad. Debemos estar alegres, hermanos. Debemos tener una, ¿qué sería? Disposición alegre, feliz. No hay que andar con miedo, con temor. Aunque cruel, jornada esta es, Dios nos da su bondad. Mejor nos es procurar, afán inútil alejar, y paz será el galardón, o está todo bien. ¿Por qué decís que es dura la porción? Es error, no temáis. ¿Por qué pensáis ganar gran galardón si luchar evitáis? Entre la lucha que hacemos, entre el esfuerzo que hacemos, ahí vamos a poder ganar el galardón. Y eso porque Cristo es el que ha superado el mundo, nos ha dejado su paz, nos consuela, nos carga en un sentido. Él sabe, déjeme utilizar esas dos palabras que me encantan en español. En inglés se dice to know, no más, pero en español es saber y conocer. Cristo sabe de nuestras dificultades y déjenme testificarles que además las conoce, porque fue en el jardín de Getsemaní que tomó sobre sí tanto nuestros pecados como nuestras debilidades, tristezas, enfermedades, debilidades, tristezas. Uh, Así que Él sí conoce las cosas por las cuales estamos pasando. Y de hecho, dentro de dentro de doctrina y convenios, nuevamente la misma sección, 136, déjenme, pensé que lo tenía abierto, pero Brigham Young, con respecto a estas pruebas, hermanos, Brigham Young nos da, o bueno, mejor dicho, el Señor a través de Brigham Young nos da algo sumamente importante. Se encuentra en el versículo 31 y el Señor dice claramente, o sea, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas? ¿Por qué tenemos que tener estas dificultades en esta vida? Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguanta la disciplina no es digno de mi reino. El Señor nos da pruebas para que podamos crecer y progresar. Si no aguantamos, no somos dignos de su reino. Así que estas pruebas sirven para que progresemos. Los pioneros llegaron a la tierra prometida a pesar de tanta prueba por la cual tuvieron que pasar. Y fíjense que los del Israel antiguo también tuvieron que pasar por bastante prueba. Y es interesante, muy interesante. Ahora, yo no sé si en verdad fueron 40 años de verdad, puede ser que sí, y yo creo que sí, pero a la vez el número 40 tiene su simbolismo. El número 40, de hecho, simboliza un periodo de probación o un periodo de madurez. Así que a través de esos 40 años en su jornada, el Israel antiguo, se estaban madurando, se estaban preparando a través de la aprobación para poder recibir una tierra prometida. Ellos pasaron por el Mar Rojo. Fíjense cómo esto equivale en un sentido o simboliza nuestro progreso, nuestro viaje aquí en esta vida. Ellos pasaron por el Mar Rojo, que simboliza el bautismo. Venimos a Cristo a través del bautismo. Luego, pasando el Mar Rojo, fueron guiados eh, por la nube y una columna de fuego. El fuego, o sea, el don del Espíritu Santo. Somos perdonados, podemos recibir un perdón de los pecados, obviamente gracias a la expiación de Cristo, pero se hace a través del bautismo de fuego, la recepción del Espíritu. El Espíritu es el que quema lo malo de entre nosotros. Pasaron a Sinaí, ese monte tan sagrado. Cuando no hay templos sobre la faz de la tierra, las montañas sirven el propósito de ser templos. Llegamos a los templos para hacer convenios, para acercarnos más al Señor, para poder recibir todo lo que sea necesario para que regresemos a su presencia. Uh, Luego, después de eso, ellos pasaron los 40 años en el desierto, que representa obviamente su vida mortal o nuestra vida mortal, con pruebas. Y esas pruebas son las que nos hacen fuertes y dignos para regresar a su presencia y recibir su reino. Luego pasaron el río Jordán, que representa el velo.
Después de pasar el velo, llegaron entonces a la tierra prometida para el Israel antiguo. Llegaron ahí cerca de Jerusalén, etcétera. Para nosotros, o los pioneros modernos, sería aquí Lago Salado. Para nosotros, en nuestra jornada mortal, nuestra tierra de promisión sería la gloria celestial. En el libro de Isaías, hablando de este tema de las pruebas y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas. Y quiero dejar algunos principios con ustedes este día. En Isaías 48:10 dice: He aquí te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción. A pesar de lo caliente, digamos, o la presión o fuerte que sea una prueba, esta prueba es nuestro horno de aflicción en el cual el Señor nos ha metido para que seamos purificados, que podamos regresar a su presencia siendo limpios, santificados. Así que nosotros también tenemos que pasar por las pruebas. Y hermanos, no es porque Dios sea cruel, no es un chiste, un juego para Él, que se goce de nuestras dificultades, no, para nada. Sino es por el amor tan profundo que nos tiene a cada uno de nosotros. Él desea que aprendamos y final de todo, que seamos como Él es. Como dice en Proverbios 3, 11 y 12, no debemos de rechazar la disciplina de Dios porque Él corrige al que ama. Debido a que nos ama, nos corrige, nos disciplina, nos da pruebas para que podamos superarlos y crecer. Ha dicho en las revelaciones de la restauración, por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo, porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Somos llamados para ser santificados, libres del pecado, y nos santificamos a través de la recepción del Espíritu y la sangre de Cristo. Um, si se nos prueba como Abraham y somos fieles a esas pruebas, como Abraham lo fue, recibiremos la misma bendición y la misma recompensa que obtuvo Abraham a final de cuentas. Y según Doctrina y Convenios 132, el versículo 29 y también 37, es la recompensa de ser un Dios, de ser como nuestro Padre Celestial es. Recordamos que esta es su obra y su gloria, y es para llevar a cabo no solamente la inmortalidad, no es solamente vivir para siempre, pero recibir también la vida eterna, vivir la vida que nuestro Padre Celestial vive, ser como Él es. Así que muchas veces, hermanos, la verdad, en medio de nuestras aflicciones suele pasar, a mí me ha pasado, y poco a poco he sido mejor en esto, pero quiero llamar una cosa o traer algo a la luz, sacar algo a la luz, llamarles la atención a una tendencia que muchos tenemos. En medio de las aflicciones que tenemos, muchas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Dios, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos por qué, ¿verdad? Pero típicamente es un por qué negativo en que queremos saber, pues, por qué, que creo que no debe de estar pasando. Mejor sería preguntarnos o mejor preguntar al Señor, ah, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Con qué fin? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué debo aprender aquí? ¿En qué sentido debo de progresar? El horno de la aflicción, ah, que puede haber bastantes hornos de aflicciones, digamos, pero nos ayuda para purificarnos, o sea, purifica a las personas que hayan sido fieles en las pruebas. Ah, y lo que sucede es que nos ayudan las pruebas incinerando las impurezas de nuestras vidas para que solamente quede, digamos, el oro puro. El Señor nos va moldeando como si fuéramos barro, ¿verdad? Y al final de cuentas seremos una escultura hermosa al pasar bien las pruebas. Seremos santificados porque seremos dignos del Espíritu. Nunca olvidaremos que Cristo es el refinador,
que nos puede refinar, nos puede refinar el alma para que regresemos a la presencia del Padre siendo limpios y puros. Por ejemplo, como vemos en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Bajo el calor intenso y la presión inmensa de las pruebas es cuando Dios puede moldearnos como la persona que quiere que seamos y darnos la imagen que Él quiere que tengamos. Así que al final de todo, al ser fieles en esas pruebas, como nos enseña Alma, en Alma 5:14, podemos tener la imagen de Dios en nuestros rostros y podemos ser como Él es. Así que a pesar de que haya pruebas, debemos de siempre ah, esforzarnos por entender la voluntad del Señor, seguir su voluntad. Cristo mismo, si recuerdan, en el jardín de Getsemaní, donde pasó por la prueba más fuerte de su vida mortal, dice que, y estando en agonía, estoy leyendo de Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Así que, hermanos, una salida, o quizás no una salida inmediata, pero la manera de poder entender qué es lo que Dios quiere que aprendamos, que entendamos, debemos de orar más intensamente, no quejarnos, ah, no decir, bueno, ¿por qué a mí me está pasando? Y Cristo mismo, de hecho, da, creo que un excelente consejo. En la sección 98 de Doctrina y Convenios, dice los versículos 1 al 3, dice, de cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones, sí, regocijaos para siempre y en todas las cosas, dad gracias, esperando pacientemente en el Señor. Así que hay que dar gracias. A pesar de las pruebas y las dificultades, los tiempos difíciles, si tenemos la mente como Cristo, daremos gracias por las cosas que están pasando y vamos a esperar pacientemente en el Señor porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth, o sea, el Señor de los ejércitos, y están inscritas con este sello y testimonio. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Al final de cuentas, recibiremos las bendiciones. Si podemos soportar con bien y con paciencia y rectitud las pruebas que se nos dan, y él dice, por lo tanto, él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas. Y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Así que vemos claramente, o sea, hasta el Señor lo hizo con un juramento, con un testimonio, que estas cosas, estas pruebas serán para nuestro bien, para que regresemos a su presencia. Cristo dice, aprende de mí, camina en el mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. Y es así, si recordamos a Cristo, si somos fieles en las pruebas, si soportamos las cosas como hicieron los pioneros, como han hecho otros pioneros modernos en sus respectivos barrios y estacas, obtendremos el galardón. No hay que evitar luchar por algo que es bueno, porque la recompensa vale la pena. Les testifico que esta obra es de Dios, que tal como vio Daniel al interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, del monte que fue cortado una piedra sin mano, significa que esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Cristo está a la cabeza de su iglesia, guía a sus profetas. El presente Jerusalén Nelson es su profeta hoy en día. Y si somos fieles, como los pioneros fueron fieles en aquel tiempo y llegaron a su tierra prometida, hablando nuevamente físicamente, llegaron aquí al lago Salado, nosotros también siendo fieles en medio de las pruebas que tenemos hoy en día, siendo pioneros actuales, podemos también llegar a nuestra tierra de promisión, que sería la gloria celestial. Y podemos llegar ahí gracias a la expiación de Jesucristo. Si confiamos en Dios, si oramos a Él, si suplicamos
lo que necesitamos, el Señor nos va a guiar. Recibiremos revelación personal que nos va a guiar. Y yo sé que eso es cierto porque a mí me ha pasado. Sé que los cielos están abiertos y que si somos fieles en las pruebas, el Señor nos va a iluminar de una forma que jamás había hecho antes, en tiempos anteriores, cuando quizás nos quejábamos en medio de las pruebas. Recordemos a los pioneros modernos también. Y dejo este testimonio con ustedes que esta es la iglesia de Jesucristo. Él está a la cabeza de ella, es guiada por profetas bajo la dirección de Jesucristo. Tenemos escrituras modernas que nos ayudan a conocer más a Dios, y que nos ayudan a acercarnos más a Él. Tanto la Biblia como el libro de Mormón, como Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Testifico de estas cosas y dejo este mensaje con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.